Hola, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 23, rectificadores fuentes de voltaje. Los rectificadores fuentes de voltaje, como los que se muestran en esta figura, por ejemplo el puente H y el puente trifásico, corresponden a las mismas topologías que teníamos en los inversores. Ustedes pueden ver acá que está formado por 4 semiconductores y por 6 semiconductores en el caso del trifásico. También existe el semipuente, no lo muestro acá por razones de espacio. Además, la modulación que ocupan estos rectificadores son las mismas modulaciones que se ocupan para el inversor. Puede ser, en este caso las vamos a considerar que son sinusoidales con una portadora triangular. Por lo tanto, como el convertidor es el mismo, ¿cierto? La estructura de los convertidores son exactamente las mismas, la, los estados de conmutación y el modelo conmutado de los inversores que analizamos en los módulos anteriores son exactamente los mismos modelos conmutados del rectificador fuente de voltaje. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La conexión a los elementos externos es distinta, porque en el caso del inversor teníamos que el lado AC se conectaba a una carga RL, pero en este caso, en los rectificadores, el lado AC se conecta a través de un inductor a la fuente de alimentación alterna, ya en ambos casos, ya sea monofásico o trifásico. Y en el lado DC, en el caso del inversor, teníamos una fuente de alimentación. En este caso, en el caso del rectificador, tenemos un condensador en combinación con una resistencia o con una carga DC. Por lo tanto, eh, si bien el modelo dinámico dentro del convertidor es el mismo, tanto para el rectificador como para el inversor, los modelos dinámicos van a ser distintos porque están conectados a elementos dinámicos distintos. Bueno, vamos a analizar primero el rectificador fuente de voltaje monofásico. En este caso tenemos eh, una señal triangular, vamos a asumir que tenemos una moduladora triangular y, perdón, una portadora triangular y una moduladora sinusoidal. Y vamos a asumir que vamos a utilizar una modulación unipolar. Ya eso lo pueden haber reconocido porque vamos a usar dos eh, portadoras o porque el voltaje de salida tenía tres estados, VDC, 0 y menos VDC. Ahora, en este tipo de convertidores tenemos que considerar dos tipos de control. Uno, porque el voltaje que se impone en los terminales AB, que es el voltaje que tenemos aquí, tiene que controlar la corriente de entrada. Pero a su vez, la corriente de salida y DC, que también es controlada por los semiconductores, tiene que también va a llevar a que se establezca un cierto punto de operación en el sistema carga capacitiva resistiva. Por lo tanto, también tenemos que controlar. Es decir, hay que controlar, en este tipo de convertidores, hay que controlar tanto la corriente de entrada como el voltaje de salida, voltaje DC. Veamos los modos de operación, los estados de operación. Tenemos el estado de operación 1, en donde la señal de disparo SA es 1 y la señal de disparo SB es 0. En este caso tenemos la conexión diagonal, ¿cierto? El punto A está conectado a VDC, el punto B a 0 y por lo tanto el voltaje se genera entre A y B es VDC. De la misma forma, la corriente IDC corresponde a II. Y en el dibujo podemos ver eh, en este estado, en donde efectivamente sucede esto, tenemos un voltaje, un estado de conmutación 1,0, el voltaje VDC, y podemos ver que al aplicar este voltaje positivo en los terminales AB, la corriente disminuye, la corriente de entrada disminuye. Es decir, tiene el comportamiento inverso del que tenía el inversor de voltaje. ¿Ya? Donde al aplicar un voltaje positivo la corriente aumentaba, acá al aplicar un voltaje positivo en los terminales AB, la corriente disminuye. ¿Por qué pasa eso? Porque se considera que el voltaje de salida es mayor al pic del voltaje de entrada. Tiene que ser mayor que el pic del voltaje de entrada para que esto funcione, para que este tipo de convertidor funcione. Entonces, al aplicar un voltaje AB positivo, ese voltaje va a ser mayor a cualquier voltaje de entrada que pueda ser aplicado. No importa si el voltaje de entrada es positivo o negativo. Siempre va a ser mayor el voltaje de los terminales AB. Y por lo tanto, si consideramos la corriente en ese sentido, al aplicar este voltaje positivo más grande acá,
va a hacer que la corriente disminuya. En el segundo estado de conmutación tenemos el estado A es igual a 0, SB es igual a 1, en donde el voltaje del condensador está conectado al revés en los terminales AB y por lo tanto nos queda menos VDC. Y la corriente también circula en forma inversa, por lo tanto la corriente IDC es menos la corriente de entrada. Ese es el ejemplo que podemos ver acá. Y en este caso podemos ver que al aplicar un voltaje negativo, ¿cierto? Es menos VDC, la corriente aumenta. ¿Por qué pasa eso? Por lo mismo, el mismo motivo anterior. Si este voltaje es negativo, siempre va a ser menor que cualquier voltaje que aplique. Y por lo tanto voy a estar aplicando un voltaje positivo acá, negativo entre A y B, por lo tanto la corriente va a aumentar. Efectivamente aumenta. ¿Ya? Este efecto es importante para después cuando se diseñen los controladores. Porque los controladores del inversor van a tener una cierta dinámica, ¿cierto? Que va a ser positiva, mientras que los controladores para los rectificadores van a usar la dinámica inversa. Ahora, tenemos además los dos estados ceros. Tenemos el estado 3, que es cuando los dos interruptores de arriba están encendidos. En este caso, el voltaje en los terminales AB es 0, la corriente IDC es 0, ¿ya? Porque la corriente circula a través de los dos interruptores. Pero la variación de corriente puede ser negativa, como la que se muestra en este diagrama, o positiva, como la que se muestra en este de acá. ¿Por qué? Porque una vez que el voltaje AB es 0, solamente queda dependiendo del voltaje BI, la corriente. Y si el BI es positivo, como el caso que tenemos acá, la corriente va a aumentar. Pero si el BI es negativo, como el segundo caso que tenemos acá, la corriente va a disminuir. Para el siguiente estado de conmutación, que es el otro estado cero, cuando los dos interruptores de arriba están apagados, tenemos que el voltaje es cero, la corriente es cero, y aquí nuevamente pasa lo mismo en el caso anterior. Puede que la corriente disminuya o puede que la corriente aumente, dependiendo si el voltaje BI. Si el voltaje BI es positivo, la corriente va a aumentar. Si el voltaje BI es negativo, la corriente va a disminuir. Por lo tanto, si hacemos un resumen de los estados de conmutación, podemos llegar a lo siguiente. Si aplicamos estados activos, ya sea el 1,0 o el 0,1, estamos seguros de qué es lo que va a pasar con la corriente. ¿Va a crecer o va a decrecer? Pero si aplicamos estados ceros, el crecimiento o decrecimiento de la corriente va a depender exclusivamente del voltaje de entrada. ¿Ya? Esto implica, luego va a implicar un desafío en el momento de controlarlo. Ahora, el modelo del convertidor, eh, vamos a hacerlo, pero ustedes se van a dar cuenta de que vamos a llegar al mismo modelo del inversor. Para eso vamos a definir los voltajes. Tenemos el voltaje VA, que este de acá es igual a la función de conmutación SA por el voltaje DC, mientras que el voltaje BB es la función de conmutación B por el voltaje DC. El voltaje de salida, o en este caso el voltaje de los terminales de entrada, ¿cierto? Del convertidor, del rectificador, es BA menos BB, y lo cual corresponde a SA menos SB por BDC. En términos de la corriente IDC va a ser la suma de la corriente que pasa por el primer interruptor más la suma del segundo interruptor, y eso lo podemos escribir de esta forma: SA por II menos SB por II. Y por lo tanto, la función de conmutación que tenemos acá, SA menos SB por II, la función de conmutación es la misma función de conmutación del voltaje. Y estas dos funciones son exactamente las mismas funciones que teníamos en el inversor. Es decir, si modelamos el convertidor mismo, la topología, el puente H, va a tener la misma estructura que el inversor, porque es el mismo convertidor. Luego, si pasamos estos modelos que están en función de los estados de conmutación, ¿cierto? Estos son ceros y unos. Si lo pasamos al índice de modulación, la señal moduladora, podemos llegar a que el voltaje de los terminales AB corresponde a esa señal moduladora por el voltaje BDC, y al revés, la corriente IDC corresponde a la multiplicación del índice de modulación por la corriente de entrada. Todo esto considerando que las corrientes son sinusoidales, los voltajes de entrada son sinusoidales, y el índice de modulación que se va a inyectar a la modulación también es sinusoidal. La señal de modulación, ¿cierto? Es sinusoidal. Para modelar el convertidor, tenemos que ahora separar dos etapas: la etapa de entrada y la etapa de salida, porque se van a comportar de forma distinta. Para el modelo de entrada tenemos que hacer la ecuación de Kirchhoff del modelo de entrada, y nos queda que el voltaje de entrada, que este voltaje que tenemos acá, va a ser igual al voltaje generado en los terminales AB, el voltaje generado por el rectificador, más la caída de tensión en el inductor. Y esa es la ecuación que tenemos acá arriba.
Ahora, si cada una de estas expresiones consideramos que es una sinusoidal, nos queda el voltaje es una sinusoidal, ¿cierto? Nos vamos a sincronizar con el voltaje de entrada, este no va a tener ángulo, la corriente sí va a tener un ángulo phi, y el índice de modulación va a tener un ángulo alfa. Entonces escribimos esta misma expresión, o sea, usando esta expresión escribimos la ecuación del voltaje, la ecuación de entrada, y nos queda este modelo fasorial, en donde tenemos el voltaje de entrada, que no tiene ángulo, es igual a J omega L, que corresponde al voltaje de caída en el inductor, por la corriente, que tiene una componente real e imaginaria, más el voltaje de C por el índice de modulación, que también tiene una componente real y una componente imaginaria. Si separamos las componentes reales e imaginarias, nos quedan estas dos ecuaciones. BI es igual a todo esto, ¿cierto? Que depende de la corriente y del índice de modulación. Y como no hay parte real, parte imaginaria, perdón, en el voltaje de entrada, este término nos queda igual a cero. ¿A qué corresponden estas dos ecuaciones? O en realidad la ecuación de arriba. Si vemos el diagrama que tenemos acá, aquí tenemos las expresiones reales e imaginarias de las distintas variables con las que hemos estado trabajando. Podemos ver el voltaje de entrada, que está alineado con el eje real, por lo tanto no tiene ángulo, y ese voltaje de entrada, tal como lo dice la primera ecuación, es igual a la suma del voltaje generado por el convertidor más la caída de tensión en el inductor. ¿Ya? Ahora, una vez, bueno, considerando los elementos fasoriales, podemos ver que también este gráfico representa a las últimas dos ecuaciones, cuando se separó en componente real e imaginario. Si se fijan, la parte real del voltaje de entrada, que es todo el voltaje de entrada, va a ser igual a la componente de caída de tensión en el inductor, que sería este BL seno de phi, ¿cierto? Que es el término que tenemos acá, más la caída de tensión generada por el rectificador, que sería BAB coseno alfa, que sería, en este caso sería BDC por M por coseno alfa. Es equivalente a esto de acá. Y lo mismo en el eje imaginario. En el eje imaginario tenemos que BAB seno de alfa va a ser igual a BL coseno phi. Y efectivamente aquí lo tenemos. El BL entonces era omega L por I, coseno phi. Este es el mismo término que tenemos acá, ¿cierto? El BL. Y el BDC por M que correspondería al BAB por el seno alfa. Estos dos términos son iguales. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo se puede hacer de forma vectorial, se puede hacer de forma gráfica, pero en el fondo van a llegar a estas dos expresiones que tenemos acá, cualquiera de los dos métodos que siguen. De estas dos expresiones podemos despejar las corrientes y nos quedan las corrientes con su ángulo, ¿cierto? En amplitud y ángulo, en función del voltaje de entrada, voltaje de C y los índices de modulación, también con su respectivo ángulo. Ahora, en la salida de C tenemos el siguiente modelo. Si hacemos la ecuación de corrientes de Kirchhoff esta vez, tenemos que la corriente de salida del rectificador, ¿cierto? Es igual a la corriente del condensador más la corriente de salida hacia la carga. Si consideramos que tanto la corriente de entrada como el índice de modulación son sinusoidales, la corriente de salida va a estar dada por esta expresión. Y esta expresión, de nuevo, recuerden que es una multiplicación de dos senos, por lo tanto nos va a dar el coseno de la resta, aquí se restan los omega t y me queda la diferencia entre el phi y el alfa, y la suma, menos el coseno de la suma. En esa suma entonces me va a quedar el 2 omega t. ¿Ya? Aquí no vamos a considerar entonces el componente de segundo orden de la frecuencia, solamente nos vamos a quedar con el valor continuo y por lo tanto podemos considerar que el valor continuo de la corriente IDC, es decir, la corriente que circula desde el convertidor del rectificador hacia el enlace DC y la carga, tiene este valor. Es decir, depende de la corriente de entrada, del índice de modulación y del coseno del ángulo entre el índice de modulación y la corriente. Y eso, para que esto trabaje en estado estacionario, la corriente del IDC, la corriente media que genera el rectificador, tiene que ser igual a la corriente media que se consume en la carga. Por lo tanto, eso es BDC partido por R. De esta forma tenemos tres ecuaciones. Tenemos las dos ecuaciones anteriores de las corrientes, más tenemos esta última ecuación que también relaciona las corrientes con el voltaje. Con esas tres ecuaciones podemos entonces calcular las variables de entrada y salida utilizando las expresiones que tenemos acá. Y aquí podemos ver que tenemos la corriente, tres ecuaciones que nos dan la amplitud de corriente, el ángulo de la corriente y el voltaje de C en términos de los parámetros, ¿cierto? El R, el omega L, del voltaje de entrada, el BI, y del índice de modulación, ¿ya? De la amplitud del índice de modulación y del ángulo del índice de modulación. Por lo tanto, podemos usar estas ecuaciones que representan el modelo en estado estacionario para poder calcular
dándonos unas corrientes, por ejemplo, corriente y voltaje DC, podemos calcular el índice de modulación que se necesita para poder llegar a ese corriente e índice de modulación, o al revés, podemos darnos un índice de modulación, los parámetros por supuesto, y podemos calcular a qué corriente y voltaje va a converger el convertidor. En el términos del rectificador fuente de voltaje trifásico, trabaja exactamente igual. Es decir, tenemos, la diferencia es que ahora tenemos, la modulación se hace con una sinusoidal trifásica balanceada, ¿cierto? Con tres sinusoidales. Tenemos los tres pulsos de disparo aquí generados y eso nos va a dar un voltaje en los terminales A, B y C. Aquí estoy mostrando voltaje VA solamente. Entonces, este voltaje tiene que usarse para controlar la corriente que viene desde el inductor, ¿cierto? A través de la diferencia entre el voltaje VA y el voltaje generado aquí, en el terminal A. Y además tenemos que usar estos mismos índices de modulación para controlar la corriente que circula por el IDC. Es decir, aquí se cumple el mismo principio de que el rectificador tiene que controlar tanto la corriente de entrada como el voltaje de salida, DC. ¿Cómo hacemos el modelo del convertidor? Bueno, tenemos que aplicar el mismo método que usamos para el inversor. Nos queda que el voltaje VA, el voltaje de entrada en este caso, es igual al voltaje generado en el punto medio de la fase, ¿cierto? El voltaje A, en este caso lo llamo VA0, para no confundirnos con el voltaje de entrada, eh, más el voltaje que hay en el inductor, más el voltaje que hay entre el punto neutro y el punto y la Tierra, que es el voltaje Vn, menos el voltaje Vn, perdón, en este caso porque está al revés. Entonces, si consideramos que el voltaje A0, que el voltaje en este punto se puede escribir en términos del voltaje DC y de la función de conmutación, ¿cierto? Del SA, y la caída de tensión en la corriente, en el inductor, se puede escribir como la derivada de la corriente por el inductor, por el valor de la inductancia. Podemos escribir estas tres ecuaciones reemplazando estos valores para cada una de las fases y sumar las tres ecuaciones. De esa forma nos va a dar la expresión que tenemos acá abajo. Y en esta expresión podemos identificar varias cosas. Primero, el voltaje de entrada. Como estamos considerando un voltaje de entrada simétrico, al sumar los tres voltajes de entrada va a dar 0. En el caso de la corriente, si sumamos las tres corrientes, debido a que la ley de Kirchhoff aquí nos dice que las tres corrientes tienen que sumar 0, por lo tanto, esa ley no la podemos saltar y la derivada de las corrientes va a dar 0. De esa forma nos queda que podemos calcular el voltaje Vn, el voltaje del neutro, en función de los índices de las funciones de conmutación, perdón, y el voltaje DC. Y nos queda esta expresión de acá abajo que, recuerden, es la misma expresión que usamos o que encontramos cuando calculamos el eh, inversor. Entonces ahora podemos escribir las ecuaciones dinámicas, ¿cierto? Las ecuaciones de las derivadas de corriente en función de los voltajes de entrada, los voltajes DC y una combinación de los estados de conmutación, del SA, SB y SC. ¿Bien? Esto también es bastante parecido al inversor, excepto que acá tenemos el voltaje BA, BBC, ¿cierto? El voltaje de entrada. Para el caso de la corriente, tenemos que la corriente DC, que es la corriente que sale del convertidor trifásico, del rectificador trifásico, está dada por tres componentes. La corriente que sale por cada uno de los interruptores de potencia superiores. Y esa corriente está dada por la función de conmutación de cada uno de los interruptores multiplicada por su respectiva corriente. Por lo tanto, tenemos que la corriente IDC sería SA por IA más SB por IB más SC por IC. Ahora, planteamos la ecuación de Kirchhoff en este punto, ¿cierto? En la conexión de la carga, y nos queda que la corriente del condensador, que es C debe ser ADT, va a ser igual a la corriente de entrada, la corriente IDC, que previamente la habíamos calculado, menos la corriente de salida hacia la carga, que es BDC partido por R. Y con esto tenemos entonces el modelo tanto de los voltajes, en el fondo de las corrientes de entrada, dinámica de las corrientes de entrada y dinámica del condensador de salida. Podemos reemplazar las funciones de conmutación por los valores hacer el análisis para reemplazar las funciones de conmutación por los valores del índice de las variables de modulación. Y nos quedan las expresiones que tenemos acá abajo. Ya en este caso podemos ver que se simplifican
las expresiones de la dinámica de corriente. ¿Ya? No aparece una combinación de índices de modulación, sino que solamente ven desde el índice de modulación MA. Eso es porque estamos asumiendo que MA, MB y MC son simétricos. Por lo tanto, toda la parte asimétrica no se considera. Y nos quedan ecuaciones bastante más simples que las anteriores. Y en el caso de la corriente tenemos lo mismo, que el voltaje, en este caso, traspasé la corriente de salida, la pasé al lado izquierdo de la ecuación, y nos queda que la ecuación dinámica del voltaje en la carga es igual a la combinación de los índices de modulación por las corrientes respectivas. Para poder trabajar ahora en sistemas trifásicos, conviene definir estas variables, definir estas ecuaciones o escribir estas ecuaciones en forma vectorial, es decir, utilizando un vector de corrientes, de voltajes y de índices de modulación. Y por lo tanto estas 4 ecuaciones que tenemos acá se traducen en 2 ecuaciones vectoriales que son las que tenemos acá abajo. ¿Ya? Ahora, para simplificar el análisis, vamos a introducir una transformación de coordenadas rotatorias. Es decir, como estamos considerando que las variables trifásicas son simétricas, es decir, las 3 van a sumar 0, si sumamos tanto las corrientes como los voltajes y los índices de modulación van a sumar 0, en realidad solamente tenemos 2 variables que son relativamente independientes. La tercera variable va a ser la resta de las otras 2. Por lo tanto, en realidad, como tenemos solamente 2 variables independientes, podemos aplicar una transformada para llevar estas 3 variables trifásicas, que es las que mostramos aquí, ¿cierto? Las 3 corrientes, IA, B, IBC y B y C, perdón, a 2 variables, ID e IQ, que usualmente se les llama corriente directa, corriente en cuadratura. Y además, usando esta transformación que está propuesta aquí, ¿cierto? Que es en el fondo multiplicar la corriente por funciones seno y funciones coseno, se puede llegar a variables continuas que no dependen del tiempo, que no son sinusoidales. ¿Ya? Si quieren tener más información de cómo se llega a esta transformada, pueden ver el video de la lectura de este capítulo en donde se muestra la obtención de esta transformada y cómo se aplica a todas las variables. ¿Ya? En este caso la estamos aplicando a las corrientes, pero también se puede aplicar a cualquier variable trifásica, sean voltajes, corrientes, potencia, índice de modulación. Entonces, ¿cómo funciona esta transformación? Multiplicamos la corriente por seno, la corriente IA por el seno, la corriente IB por el seno de menos 120 grados y la corriente IC por el seno de más 120 grados. Ahora, para hacer esa multiplicación vamos a considerar que las 3 corrientes son sinusoidales y tienen un ángulo phi, que es el elemento que tenemos acá. Entonces, nos queda la componente de la fase A, ¿cierto? La multiplicación de la fase A, multiplicación de la fase B, multiplicación de la fase C, y en los 3 casos pueden ver que aparece una multiplicación de un seno por un seno. Esa multiplicación tiene una identidad trigonométrica, que ya la hemos visto en los capítulos anteriores, y que las vamos a utilizar acá de nuevo. ¿Ya? Yo les había mencionado al principio de la unidad de que esa identidad trigonométrica la íbamos a usar en bastantes lugares. Ahora, este seno por seno, ¿cierto? Nos queda representado por una resta de cosenos, en donde tenemos la resta de los ángulos menos la suma de los ángulos, y eso usualmente nos da una variable que no depende del tiempo, ¿cierto? Que sería en este caso el coseno phi, menos coseno de el doble de la frecuencia. Eso para la fase A, para la fase B y para la fase C. Y en el caso de la corriente Q, tenemos que es la multiplicación de un seno por un coseno. Esa multiplicación también tiene una identidad trigonométrica, pero esta vez está en términos del seno. Es la suma de los dos senos, la suma del seno el seno de la resta de los ángulos más el seno de la suma de los ángulos. Entonces, en el fondo, si te fijas, los argumentos son los mismos. En un caso tenemos la resta, en otro caso tenemos la suma. Eh, entonces, eso se calcula para la fase A, para la fase B y para la fase C. Y nos quedan estas 6 expresiones en realidad en cada una de las componentes D y Q. Ahora tenemos que notar lo siguiente. Acá tenemos el coseno de un cierto ángulo, que es 2 omega t menos phi. Acá tenemos el mismo coseno, 2 omega t menos phi, menos 4 pi tercios. Esto en realidad es 120 grados. Y acá tenemos el coseno del mismo ángulo, es decir, 2 omega t menos phi, pero más 4 pi tercios. Y esto es menos 120 grados. Por lo tanto, estamos sumando una señal cosenoidal
más una cosenoidal de la misma amplitud, 120 grados, más otra de la misma amplitud, menos 120 grados, por lo tanto esas se van a cancelar, tanto en el coseno como en el seno. De esa forma, solamente nos quedan las expresiones que no dependen del omega t, sino que son expresiones que dependen del ángulo. Y si las sumamos, las tres expresiones son iguales, por lo tanto al sumarlas nos va a quedar 3 veces ese valor. Y efectivamente resultan que la corriente D es 3 medios la corriente, la amplitud de la corriente por el coseno de la corriente, de phi, que es el ángulo de la corriente, y la corriente IQ es 3 medios por la amplitud de la corriente por el seno del ángulo de la corriente. Es decir, esta transformada rotatoria que tenemos acá nos permitió transformar tres corrientes que tenían el omega t entre medio, o sea, tres corrientes sinusoidales, en dos corrientes que son de variable continua, que no tienen un omega t, no son sinusoidales. Por lo tanto, esa simplificación nos va a ayudar un montón en el análisis del sistema y también después nos va a ayudar en hacer el controlador, en diseñar el controlador. Bien, entonces, este modelo de corrientes ID y Q lo podemos aplicar, como ya lo mencioné, tanto a los voltajes, las corrientes o los índices de modulación. Entonces, estas son nuestras ecuaciones, las ecuaciones a las que llegamos después de analizar el sistema con las leyes de Kirchhoff y de corriente y de voltaje. Si aplicamos la transformada de Q, nos van a quedar estas dos expresiones de acá, que básicamente son lo mismo. Si se fijan, acá tenemos la dinámica del voltaje, acá tenemos la dinámica del voltaje, es igual a la multiplicación de la corriente por los índices de modulación. Acá es exactamente lo mismo, la multiplicación de las corrientes por los índices de modulación. Recuerden que las corrientes, todas las variables de Q tienen la misma información que tienen las variables ABC, excepto por porque no son señales sinusoidales. Luego, en la ecuación de arriba, podemos ver que aparece el término de índice de modulación por BDC en las dos ecuaciones, aparece el término de voltaje de entrada, aparece la derivada de las corrientes. La única diferencia es que en el modelo de Q aparece un término adicional que está relacionado con la inductancia y la frecuencia en la cual se realizó la transformación. Estas expresiones las vamos a escribir en forma extendida, es decir, la primera expresión, que es la que contiene la derivada de ID, la vamos a escribir acá, ¿cierto? La derivada de ID más omega L y Q va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí, lo mismo para el IQ y para el voltaje BDC. Aquí hacemos el producto punto entre las corrientes y la índice de modulación. Nos queda entonces esta expresión de acá. Y para encontrar el modelo en estado estacionario, lo que tenemos que hacer, recuerden que ahora ya son señales que no son sinusoidales, son señales continuas, dinámicas, pero continuas. Y para encontrar el estado estacionario, lo que tenemos que hacer es que las derivadas son cero. Y de esa forma nos quedan ecuaciones que no dependen de la derivada, que no son dinámicas, y podemos obtener el modelo en estado estacionario de la corriente D, de la corriente Q y del voltaje DC en función de los parámetros omega L y R, el voltaje de entrada BD y BQ y el índice de modulación MD y MQ. Se fijan que es parecido a lo que habíamos hecho en el voltaje en el sistema monofásico. De hecho, si los comparamos, que es lo que vamos a hacer a continuación, van a ver que son esencialmente las mismas ecuaciones. Entonces, para analizar, como conclusión, podemos sacar acá que para analizar los rectificadores, fuente de voltaje, necesitamos algún tipo de transformación que nos permita no analizar el sistema en variables trifásicas, sino poder o alternas en realidad. No analizarlo en señales alternas, sino que transformar estas señales alternas, ya sea en forma fasorial o a través de la transformada de Q, en variables continuas. Ahora, veamos, revisemos la similitud entre los modelos monofásico y trifásico. No pareciera haber mucha similitud en este modelo, cuando se muestran los modelos a los cuales llegamos directamente. Pero hagamos un pequeño cambio de variables. Primero definamos variables directas y en cuadratura en el modelo monofásico. ¿Cómo lo definimos? Las corrientes, la amplitud de la corriente por el coseno le vamos a llamar ID, la corriente por el seno IQ. En el caso del índice de modulación, la amplitud del índice de modulación por seno va a ser MD y la amplitud de la índice de modulación por el coseno va a ser, perdón, MQ y la amplitud de la moduladora, el índice de modulación por el coseno va a ser MD. Ahí sí, MD y MQ.
Entonces, al definir las variables MD y MQ para esta expresión, nos vamos a llegar a lo siguiente. ID va a ser esta expresión y Q y BDC. Ahí tenemos las expresiones para los tres variables. Pueden ver que al definir la variable directa en cuadratura, la expresión se vuelve más simple. Ya no tenemos seno y coseno involucrados, sino que se calcula de forma previa. Y ahora, en el modelo trifásico, vamos a considerar, al igual que lo que hicimos con el monofásico, que la transformada del voltaje está en fase, perdón, que la transformada de Q está en fase con el voltaje. Ya que lo mismo que hicimos en el monofásico, definimos que el voltaje de entrada era nuestra referencia de ángulo. Entonces, al hacer eso, todos los elementos que multiplican a BQ se van a hacer cero, porque no hay BQ, solamente hay BD, solamente hay voltaje en el eje real. Al hacer eso, entonces eliminamos los elementos que multiplican a BQ y quedamos con las siguientes expresiones. Y ahora, si analizan estas dos expresiones, van a llegar a que son muy parecidas. Hay algunos términos que son distintos. Por ejemplo, en la entrada tenemos, en el modelo monofásico habíamos definido BI. No tenemos variable BD y BQ. Y además aparece un 2. Y es porque estamos trabajando con señales monofásicas. En el caso trifásico aparece BD, porque definimos la transformada, ¿cierto? Y además no aparece el 2, porque ahora estamos, ese constante, ¿cierto? Todas las constantes las van a ser absorbidas por las componentes de Q, por la transformación que utilizamos. Pero son exactamente, o sea, hay algunos elementos que pueden notar inmediatamente. Por ejemplo, que la corriente D depende del cuadrado del índice de modulación Q, en ambos casos. El voltaje DC depende directamente del índice de modulación MQ. Y las corrientes IQ dependen de una combinación, o de la multiplicación entre el MD y el MQ. Y además tiene un valor continuo, que es omega L partido por R. En este caso, 2 omega L partido por R. Bien. Entonces, el modelo dinámico de los rectificadores fuente de voltaje es distinto de los inversores fuente de voltaje. Y tenemos entonces que buscar una forma de... ¿Y por qué es distinto? Porque estos tienen el voltaje de entrada. Y el voltaje de entrada es sinusoidal. Por lo tanto, tenemos que buscar una forma o algún tipo de transformación que nos permita llevar estas señales sinusoidales a señales continuas, ya sea como se hizo en el modelo monofásico con fasores o como se hizo en el modelo trifásico con la transformada de Q. ¿Bien? Una vez que llegamos a eso, entonces tenemos los variables en estado estacionario que nos van a permitir calcular, dándonos los índices de modulación, por ejemplo, y los parámetros, podemos poder calcular cuáles van a ser las corrientes y el voltaje DC. Bien, con eso terminamos el modelo, el análisis de los rectificadores fuente de corriente, de voltaje, perdón. Muchas gracias.